Buenas noches, ¿qué tal está usted, amiga y amigo televidente? Bienvenido y bienvenida sea usted a un nuevo programa de diálogos hacia el Bicentenario. Esta es una producción del Sistema Nacional de Radio y Televisión a través de Canal 13 y del CEDAL, Centro de Estudios Democráticos para América Latina. Este programa busca en vivo todos los miércoles que usted y yo aprendamos más de nuestros invitados sobre cómo sería la Costa Rica del 2021, o sea, cuando nuestro país llegaría a tener 200 años de independencia. El tema de hoy es la juventud. ¿Cómo serán nuestros jóvenes en el 2021? Yo le invito a que se quede con nosotros y, entre tanto, también voy a permitirme presentar a nuestros invitados esta noche. Está con nosotros don José Ricardo Sánchez Mena. José Ricardo, bienvenido, buenas noches. José Ricardo es estudiante de Ciencias Políticas y Antropología de la Universidad de Costa Rica y además es regidor municipal del PAC en la Municipalidad de Alvarado de Cartago. También nos acompaña esta noche Alejandra Granado Solís, quien es candidata a la licenciatura de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, es activista climática y estudiosa de temas sobre juventud, ambiente y cambio climático. Además, ha participado en varios foros internacionales ambientalistas. Bienvenida y buenas noches. Y también nos acompaña esta noche don Leonardo Garnier Rímolo. Don Leonardo, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Costa Rica y doctorado en Ciencias de la Economía de la New School of Social Research de Nueva York. Ha sido ministro de Educación Pública en 2 periodos, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, señor ministro. Don Leonardo, un placer tenerlo con nosotros acá. Un gusto estar en este programa. Bueno, gracias. Saben ustedes que el tema es juventud y voy a comenzar preguntándole esta noche a José Ricardo, ¿cuáles serían los desafíos de los jóvenes para el 2021? ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, primero buenas noches a quienes nos acompañan en este programa. Creo que lo primero en esta mirada que tenemos que hacer hacia el 2021 y cómo las juventudes en este caso se van a desarrollar en ese año, es entender que hoy tenemos una juventud que es más diversa, una juventud que tiene demandas de carácter social, económico, cultural, muchísimo más complejas que posiblemente las que se tenían hace 50 años. Y esto, al menos desde nuestra perspectiva, nos denota que hay 5 retos fundamentales que tenemos que plantear no solo a 2021, sino posiblemente 50 años después. El tema de la educación, la salud, el empleo, la vivienda y la felicidad. Y este quinto elemento de la felicidad no solamente en el entendido de la ausencia de tristeza o de dolor, sino como se ha venido trabajando en muchos otros países como Ecuador y Bután, que hay un entendimiento de esa posibilidad que tengan las personas jóvenes de acceder y de llenar esas demandas, esa posibilidad que tengan de desarrollarse personalmente, del medio en el que se encuentran. Y esto nos hace y nos pone realmente un gran reto de entender que en este caso los jóvenes no solamente estamos jugando un papel en el futuro de este país y de nuestro propio destino, sino que el presente es un tiempo donde jugamos un papel y un rol fundamental. Interesantísimo el punto de vista suyo, sobre todo esa parte de la felicidad, porque se dice que Costa Rica es el país más feliz. Bueno, vamos a ver si efectivamente eso será en el futuro así. Vamos con usted, señorita. Voy a preguntarle, porque usted es activista y usted se destaca como una defensora del cambio climático y conocedora. ¿Cree usted que en el 2021, para esa época, los jóvenes vayan a estar más interesados en temas de ambiente que otros temas? ¿Cómo lo ve? ¿Usted también? Sí, bueno, yo pienso que en el contexto en que la persona joven en el 2021 se va a desarrollar, se va a dar cuenta, va a tener una mayor conciencia sobre el medio ambiente y también sobre el cambio climático. Estamos visualizando que al 2021 Costa Rica tiene varios compromisos, entre ellos el de ser una economía carbono neutral. Entonces vamos a ver a personas jóvenes más conscientes de lo que implica esta meta, de cumplirla como país y también, sobre todo, de una degradación ambiental y que va a ser todavía más evidente en 2021, y el tema de cambio climático, que vamos a ver temperaturas mayores. Entonces la persona joven ya va tomando conciencia de que ya no está lloviendo tanto, de que hay escasez de agua, de alimentos. Entonces toma conciencia con respecto a que hay que adaptarse al cambio climático y hay que reducir emisiones de gases de efecto invernadero también.
sobre todo tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones. Don Leonardo, los jóvenes del 2021, los que ya se enfrentarían a los 200 años de la independencia de Costa Rica, en una nueva era se supone, son jóvenes que nacieron en el año 2000, ya tendrían 21 años para ese momento. ¿Cuál sería un poco el perfil de este joven? ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que tal vez una de las cosas más, o que a mí más me llama la atención, es la diferencia entre los jóvenes, incluso de hoy, pero sobre todo del 2021 y más adelante, y quienes fuimos jóvenes, no sé, en los 70s, o otros en los 50s, y es que nosotros fuimos jóvenes en una época en que las cosas parecían más ciertas. Era más claro lo que estaba bien, lo que estaba mal, se suponía que sabíamos lo que iba a pasar. En términos del trabajo, había más o menos un camino establecido. Usted termina el colegio, tiene este tipo de trabajo, entra a la universidad y cuando se gradúe va a conseguir empleo en una de estas 5 cosas. Los jóvenes del 2021 tienen un mundo mucho más ambiguo. No es tan fácil decir que de las posiciones existentes en el mundo cuál es más correcta y cuál no. La cantidad de, desde opiniones hasta fanatismos. El futuro, cuando un muchacho se gradúa, una muchacha de la universidad, ya no es tan claro que va a encontrar un trabajo en el que va a pasar 30 años trabajando, sino que probablemente tiene una gran diversidad de opciones. Entonces, tener criterio para tomar decisiones se vuelve mucho más importante. ¿Habría mayor incertidumbre? Es un poco lo que usted está queriendo decir. Yo creo que es algo que hemos visto como una característica del siglo XXI. Es un siglo cargado de incertidumbre y eso le plantea a la gente una angustia existencial muy complicada. O sea, ¿qué se supone que es lo correcto? Gracias, don Leonardo. Bueno, después de esta primera pregunta, este primer pequeño bloque que hicimos, también tenemos con nosotros público esta noche, lo hemos denominado La Butaca, y están con nosotros también pues María Luisa, Diego, Rosita y Roberto. Ellos son los que nos acompañan en La Butaca y más adelante les vamos a dar oportunidad a ellos, les vamos a dar oportunidad para que ellos pregunten. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, continuamos. José Ricardo, usted es estudiante, es politólogo, bueno, será politólogo en breve. Para ese momento, en el 2021, ya tendremos nosotros 2 elecciones, la próxima del año que viene, 2014, la de 2018, y estaríamos casi en las puertas de otra elección. ¿Cómo se comportaría el joven? ¿Qué le gustaría al joven? Ustedes han hecho algunos análisis. ¿Qué preferiría el joven? ¿A quién elegir? Es importantísimo para nosotros saber cómo lo ven ustedes como estudiantes de política. Claro, veíamos en la elección anterior que cerca del 52% del electorado era joven. Aquí entendemos joven en términos formales las personas entre 18 años, a partir de la edad que pueden votar, y los 35. Para esta elección se calcula que cerca del 48%. Entonces, en primer término, vemos que hay una disminución de esta población joven que estaría participando. Lo segundo, en términos generales, es que posiblemente esta generación del 2021 es una generación que nació en el 2000 y que, por ejemplo, nunca vivió procesos de carácter de la organización, del sistema de partidos, que otras generaciones sí lo vivieron. Y aquí, por ejemplo, hablo la crisis de partidos que se ha venido generando a nivel nacional y que hace que hoy las personas no se vinculen directamente muchas veces con una organización partidaria, sino que busquen a través de otro tipo de espacios como las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, la participación comunal, crear este tipo de cambios. Vemos también que ese cambio ha generado algún tipo de volatilidad dentro del voto. La gente ya no se casa con ese partido, así pongan cualquier candidato, como antes se decía, sino que más bien se han hecho un poco más selectivos a la hora de escoger esas personas. Esto además está muy vinculado con que el acceso a la información que se tiene hoy es el mayor en toda la historia. Las redes sociales, la posibilidad que se tiene de interactuar, por ejemplo, con las personas en diferentes tipos de este espacio, hace que se genere un cambio en cómo los jóvenes conciben la política. Yo creo que en términos generales la juventud empieza a asumir y tener un rol protagónico, lo intenta, porque muchas de las demandas que ha venido planteando no son satisfechas y ha encontrado en que esa participación es lo que le permite buscar y acceder a las mismas. Don Leonardo, ¿cómo será la población en ese momento? ¿Habrá mucha persona mayor, pocos jóvenes?
Sí. ¿Cómo? Bueno, de las ciencias sociales casi que la única que es bastante exacta es la demografía. Claramente hay un cambio que se viene dando de hace varias décadas, donde bajan, y que además se asocia mucho al aumento en la educación. A mayor educación bajan las tasas de nacimientos, y eso hace pues que las generaciones de niños y jóvenes tiendan a pesar menos en la población. Va a haber un envejecimiento que tiene un montón de retos interesantes. Unos de cómo se relacionan las generaciones unas con otras, otros de cómo se financian unas a otras. Por ejemplo, en términos de seguridad social, vos hablabas de la salud hace un rato, cómo se financian los regímenes de pensiones, el costo de la salud, ¿verdad? Cuando pesemos los viejos, eso hace que el sistema de salud se vuelva más caro, y entonces a la juventud le va a tocar un reto muy importante, que es decir, bueno, por ejemplo, si queremos salvar la seguridad social de este país, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Cómo se contribuye? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se tiene acceso? Entonces sí, es un mundo interesante. No quiero irme de este bloque antes de preguntarle a usted, Alejandra, si se casarían los jóvenes o les gustaría más un poco vivir o convivir juntos antes de tener una relación más seria. Bueno, yo considero que las personas jóvenes están más abiertas a primero conocer a la persona con la que van a pasar cierto tiempo antes de ya tomar una decisión como ya casarse definitivamente. Bueno, a lo mejor estás hablando de que serían un poco más maduros, eso no lo sabemos hasta que llegue el momento. Tenemos que hacer una pausa, amigo y amigo televidente. Gracias por continuar, por estar con nosotros más bien en este programa Diálogos al Bicentenario. Quédese ahí, no se mueva. Ya volvemos con más en este tema de esta noche. ¿Cómo serán los jóvenes en el 2021? Quédese ahí. Gracias por continuar con nosotros en este programa Diálogos hacia el Bicentenario, que es una coproducción entre el CEDAL, Centro de Estudios Democráticos de América Latina, y Canal 13. El tema de esta noche, ¿cómo serán los jóvenes en el 2021? Y vamos a darle oportunidad para que lo que hemos denominado la butaca, que son invitados especiales también, hagan su pregunta a quienes tenemos nosotros de invitados oficiales esta noche. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta que se relaciona con la influencia externa que nosotros tenemos de otros países, que existe ya, por supuesto, pero que yo me imagino que dentro de 7 años va a ser mucho mayor. Y ahora se ha empezado a recuperar un poco lo que es ser tico, ¿verdad? Y hay muchos jóvenes que están orgullosos de decir, uy, qué rico el chifrijo, o qué bonito poder decir pura vida, ¿verdad? Entonces, mi pregunta sería, ¿ustedes creen que para el Bicentenario eso es algo que va a seguir con fuerza? ¿O más bien nosotros cada vez más vamos a ver hacia otros países por las películas, por las series de televisión, por el idioma incluso, o por internet también? La pregunta es para los tres. Sí, yo creo primero que la influencia de las redes sociales va a ser fundamental dentro de este proceso. La interacción que tenemos, la facilidad de estar hablando con una persona en el otro lado del mundo, hace que esa influencia sea bastante importante. Aquí creo que el mayor reto también es la denominación de qué es ser tico, también, porque muchas veces se nos ha construido esa imagen y ese imaginario de qué es ser tico, si ser tico es comer chifrijo, decir pura vida, pero elementos y poblaciones específicas ¿Qué es ser tico para han sido, eso es lo que voy, han sido muchas veces invisibilizadas. Muchos de los elementos de carácter de la construcción del folclore, de los bailes típicos, invisibilizan lo que se produce, o el arte, por ejemplo, los bailes típicos de los pueblos indígenas, o la relación que existe de toda la tradición caribeña dentro de un contexto nacional y no solamente regional. Entonces, creo que es una labor que requiere tener esa interacción y de entender y de construir y reconstruir también el ser tico, que no solamente tenga una influencia de carácter externo. Alejandra. Bueno, yo considero que, y me gustaría que al 2021 los jóvenes todavía se identifiquen más con ser costarricense, y no solamente con eso de decir pura vida y que comer chifrijo, sino que ser costarricense es también incluir otras culturas, ¿verdad? Como la cultura limonense, ¿verdad? Que es también calipso, que hay otras cosas, ¿verdad? Que no solamente acordarse que el 15 de septiembre es la independencia, ¿verdad? Así, pero también manteniendo esa como ciudadanía de mundo, ¿verdad? Que nos da que nos dan las redes sociales. Don Leonardo. Sí, yo creo que el tema de la identidad es un tema bien lindo,
Y algo que yo siento que ha venido pasando en estos años y que va a ser mucho más claro en el 2021 es que vamos a entender la identidad, y hay una frase de Marx que lo refleja muy bien, como la síntesis de lo diverso. O sea, su identidad es, por ejemplo, que es guanacasteco, pero al mismo tiempo es tico, y al mismo tiempo en fútbol va con el herediano, pero se siente latinoamericano, tiene una religión o no la tiene, si es escritor se identifica con escritores de otros lugares. Entonces la identidad es cómo se suman todas esas cosas. Entonces yo creo que lo que en algún momento se creyó que era como excluyente, y si usted es tico no es nada más, y si usted está en el mundo entonces no está en su país. No, yo creo que los jóvenes del 2021 van a tener una identidad mucho más rica y van a ser conscientes de que esa identidad es muy rica. ¿O van a haber superado esos, digamos, cuestiones pueblerinas? ¿Es más abierto al mundo? Más Es que mi punto es que ser más abierto al mundo no lo hace a uno menos tico. Muchas veces más bien hay gente que se cree muy tica y al final lo que tiene, como decía Ricardo, es una caricatura de tico. Bueno, vamos con otra pregunta. Roberto, adelante. Saludos, primero que todo. ¿Cómo creerían ustedes que para el 2021 serían las oportunidades de empleo para los jóvenes no preparados? Leonardo, Terrible. como economista también. Vea, esa es una pregunta bien importante. Hará 50 años, sexto grado era suficiente para conseguir muchos trabajos. Hoy, con secundaria completa, casi no se consigue un buen trabajo. En el 2021 eso va a ser todavía más claro. O sea, tener una buena educación y una educación incluso variada, no solo una profesión, sino un poco lo que ustedes mismos muestran, va a ser fundamental para el tipo de trabajos que se consigan en esa época. Pero no es solo la capacitación, sino la actitud que se tenga. O sea, en las viejas profesiones lo importante era cuántas cosas usted sabía, y con esas cosas usted resolvía los problemas de la forma en que se resolvían los problemas. Así el 2021 más bien es no las cosas que usted sabe, porque además las que no sepa las va a poder conseguir, en lo que hoy llamamos Internet, y quién sabe cómo llamaremos en el 2021. La pregunta es, ¿cuál es su capacidad, por ejemplo, para trabajar con otra gente en resolver un problema? Y cuando digo otra gente, y vos lo decías bien, puede ser alguien que esté en España o que esté en África, y nos conectamos y nos planteamos el problema y lo resolvemos. El tema de la creatividad, de la innovación, de la estética, se van a mezclar con la ciencia y con la ingeniería, que de nuevo remite a una educación mucho más interactuante entre disciplinas que la que hemos tenido hasta ahora. Alejandra. Bueno, yo considero que al 2021 va a ser difícil para una persona joven conseguir empleo, sobre todo si no pudo cursar, si fue excluido del sistema educativo, porque, y lo voy a poner desde el punto de vista de cambio climático, ¿verdad? Que sobre todo en las zonas costeras y en las zonas rurales vamos a ver pérdida, por ejemplo, en las zonas costeras de ecosistemas marinos. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas jóvenes que no lograron tal vez terminar la escuela, entonces su empleo podían acceder a un empleo de estar en un barco pesquero ahí, ¿verdad? Y esa era su fuente. Pero al no existir, o que los ecosistemas están más mar adentro, entonces o es un empleo que se pierde, ¿verdad? Entonces, o en las zonas rurales también, va a haber... ¿cómo se dice? Bueno, las zonas agrícolas también van a cambiar y puede ser que ese empleo ya en el 2021 no esté disponible. Entonces, ese empleo que no va a ser accesible para una persona joven de zona rural o zona costera que no pudo terminar el colegio. Sí, muy concretamente, bueno, en las últimas semanas, de hecho, un poco en la discusión de unos datos que sacaba la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, se decía que un 18%, o existe un 18% de desempleo, que incluye las personas que no encuentran empleo y las que han dejado de buscar empleo porque no tienen posibilidades. De ese 18%, un tercio, o sea, 1 de cada 3 de estos, es una persona joven. Entonces vemos que las condiciones han ido agravándose en ese sentido. ¿Cómo va a ser la persona joven o los jóvenes en 2021? Creo que la necesidad de la diversificación de las labores que se pueden hacer. Muchos de nosotros ahora nos toca estudiar 2 carreras, tratar de especializarnos en algún tema, meternos a trabajar en otro tema, y eso va a ser una constante.
Pero lo otro tiene que ver también con la revalorización de algunos de los trabajos de carácter digno en este país, como la agricultura, como algún tipo de trabajo de carácter manual y demás, porque nos han vendido esa imagen de que solamente el que es universitario, el que tiene los estudios, el que tiene un gran puesto, digamos, es el que está llevándose trabajo. Entonces, ese cambio de esa cultura consumista y que a veces nos mete a nosotros como seres humanos, simplemente como parte de esa cadena de producción dentro de los trabajos, es un cambio de carácter cultural. Y ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que cambiar. Yo precisamente quería, don Leonardo, que usted nos conteste esta pregunta, esta preocupación que también nos han hecho llegar a través de redes sociales, y es precisamente la preocupación del joven en 2021 y hacia el futuro, por supuesto, de la preocupación de la base de la sociedad. La base de la sociedad es la gente que hace agricultura, que hace construcciones, que cuida a nuestros hijos y todo eso. ¿Usted cree que el joven estaría preocupado por estas cosas o se preocuparía más por prepararse, por irse del país, por tener otros idiomas? No, a mí, yo no sé por qué a veces no, siempre las generaciones tienen una mala imagen de las generaciones que siguen y los adultos piensan que los jóvenes futuros van a ser más irresponsables de lo que fuimos nosotros. A mí la verdad me parece que estas generaciones son mejores de lo que fuimos nosotros y espero que en el 21 digamos lo mismo. Pongo un ejemplo. En el ministerio hacemos muchas las ferias Expo Ingeniería, Expo Joven, donde los jóvenes crean, inventan, producen cosas. Y yo me encuentro tres constantes en las cosas que inventan. Uno, que son muy creativas, o sea, la cantidad de ingenio, conocimiento que ponen para inventarlas es muy grande y casi siempre lo hacen trabajando en grupo. Pero las otras dos me han llamado la atención y es que casi todos los productos que presentan tienen que ver o con temas ambientales, agrícolas, de cómo producir mejor las semillas, cómo evitar la contaminación, cómo frenar el cambio climático, o sociales, cómo ayudar a población discapacitada, cómo ayudar a población más pobre. Entonces yo francamente lo que siento es que los jóvenes de hoy tienen esas preocupaciones ambientales y de solidaridad social y van a estar ahí en el 2021. La pregunta es, y vos hablabas un poco de eso, ¿cómo van a empatar esos deseos y esos sueños de los jóvenes con el sistema político de entonces y con las instituciones, que son instituciones que se nos han ido anquilosando y a las que les cuesta mucho responder a las necesidades que esos jóvenes van a tener? Yo creo que vamos a tener que conversar un poco más sobre el tema de la política más adelante. Ahora yo quería también preguntarle a Alejandra, porque le invitamos también a usted aquí como representante, digamos, del área ambiental, para que nos dijera, ¿cómo ve usted los jóvenes más preocupados por el asunto ambiental y cómo combinarían los jóvenes los otros quehaceres? Porque en ese momento la preocupación sería hacia el futuro, ¿verdad? Si tenemos agua, si hay un buen ambiente, si llueve o no llueve, si podemos respirar bien. Bueno, ya lo decía don Leonardo Garnier, ¿verdad? Que uno ve ya a personas jóvenes tratando de vincular su formación profesional con temas como de medio ambiente. Y al 2021 es muy importante eso, que la persona joven logre a través de una formación profesional o técnica enfrentar esos desafíos como va a ser la escasez de agua o utilizar la biotecnología para poder generar cultivos que resistan a las temperaturas. Entonces eso va a ser muy importante y me parece que la persona joven va a tomar más conciencia y va a tratar de... Yo quisiera meter aquí un problema que tienen no solo los jóvenes, pero en particular los jóvenes, y es que por un lado tienen una mayor conciencia ambiental y entonces están más preocupados por eso, pero por otro lado ceden muchísimo a la presión del consumo, lo que vos decías. Entonces quieren tener el último aparato, la última computadora, la ropa de moda. Entonces lo que les está ocurriendo es que aunque hay más preocupación ambiental, el uso de energía, el uso de materias, de la generación de basura, está creciendo a una velocidad enorme. Entonces ese reto es cómo vamos a compaginar una mayor conciencia ambiental con un estilo de vida que va contra eso. Yo solo aquí quería agregar un detalle, y es que el modelo de desarrollo o la concepción misma de desarrollo que nos dicen que es la necesaria para subir, y en este caso no tener pobreza, por ejemplo,
nos genera una contradicción inevitable de carácter ambiental, y es que el planeta no nos alcanza en términos de recursos. O sea, si todos los países aumentaran, por ejemplo, ese nivel de desarrollo y eliminaran la pobreza en las condiciones tal como están concebidas, estaríamos hablando de unos 3, 4 planetas Tierra. Entonces, el manejo eficiente y una utilización, una cultura distinta de consumo es fundamental. Sí, yo creo que también es muy importante, y yo creo que eso es un desafío específicamente de la juventud como persona, que tiene que replantearse ese modelo de consumo al que está inserto, ¿verdad? También, porque tenemos un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, ¿verdad? Y todos queremos tener el último celular y eso, y todo el mundo quiere tener carro, pero entonces, ok, ante este desafío, ¿verdad?, de a cómo va el planeta, entonces, ¿qué es lo verdaderamente necesario, ¿verdad?, para nosotros? Si es salvar el planeta o seguir con ese modelo de consumo. Entonces me parece que sí es cierto que ese es uno de los retos que como persona joven especialmente se va a tener que... Don Leonardo, ¿qué es lo verdaderamente necesario? Yo retomo la pregunta de Alejandra. Ese es un tema clave, o sea, saber vivir. Y hay una contradicción, y yo coincido con ellos, entre un mundo en donde la producción de mercancías pareciera que es la que guía la actividad de los seres humanos, y la gente se siente abrumada. O sea, si no compraron el último televisor, ahora viene el Mundial, todo el mundo va a querer un televisor con 2 pulgadas más, como si el gol de Messi fuera a ser en la pulgada extra del televisor. Y el televisor anterior estaba perfectamente bueno. Entonces hay una carrera por aumentar el consumo, la gente está terriblemente endeudada. A mí en el ministerio todo el mundo me dice, mire, es que solo me llegan 15,000 pesos, porque se han ido endeudando para comprar cosas. Y dice, bueno, pero es que aprender a disfrutar la vida también quiere decir un montón de cosas que, como decía aquel anuncio, no tienen precio. Pero aquí la paradoja la tenemos cada uno de nosotros. Por un lado decimos eso, y después vamos, y como decías vos, nos montamos en el carro y nos vamos para la casa. Entonces, ¿qué hace falta para que el discurso ambiental se convierta en cambios en los patrones de vida de las personas y en regulaciones sobre las empresas? Sin esas dos cosas, eso no camina. A mí me gustaría que ustedes, José Ricardo, contestar esa pregunta que acaba de hacer don Leonardo, como estudiante de política. Sí, como lo mencionaba anteriormente, hay una contradicción de carácter discursivo y práctico que se genera o se resuelve con un cambio de cultura de consumo, por ejemplo. Entonces, ¿Pero cómo? el problema, ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se cambia? Las fuerzas externas, digamos, con los que día a día nos bombardean, la televisión, las redes sociales, los anuncios y demás, parece que son más fuertes dentro de mucho, digamos, de la formación que se tiene. Desde niño se nos enseña, digamos, o posiblemente sin querer caemos en esa trampa de tener eso, de buscar cuál es el juguete más nuevo, y sale el mismo, nada más con otro color, y ya esa es la sensación. Y se ha valorizado también, ese es uno de los grandes problemas, se ha valorizado a las personas dependiendo de la capacidad de consumo que tengan o dependiendo de la accesibilidad que tengan a lo más nuevo. Y claramente hay una estrategia de mercado, y eso se ha presentado en distintos foros, que hace que las cosas duren menos, para que entre menos duren y se jodan más rápido, entonces tenga que consumir ese nuevo producto. ¿Cómo hacerlo? Sinceramente, en nuestras condiciones y desde la juventud, es empezar a replantear y tratar de construir esa forma de cómo se está consumiendo a nivel tanto individual como colectivo. Y creo que el cambio no es más que una decisión de carácter propio que intente influir en los demás. Bueno, yo soy como Leonardo, yo creo en los jóvenes también, por supuesto, creo en la juventud, creo en esos muchachos y esas muchachas, que bueno, un dato que no hemos tomado en cuenta. Puede ser que en el 2021 un joven de 21 años ya sea padre de familia, porque ha tenido sus hijos. Entonces, nacieron, de hecho va a haber muchos que van a tener hijos en el 2021, que nacieron en el año... ¿Perdón? Que se esperen más. ¿Usted cree que deben esperarse más? Digo, para empezar, la época de nuestras abuelas tenían hijos a los 13, 14 años, nuestras mamás a los 20, nosotros a los 28... ¿Y usted? Esto es como a los 30 y tantos. Pero yo creo que eso está bien. Bueno, ¿quisieran tener hijos o no?
Yo no. ¿Usted? Posiblemente sí, pero bueno, yo creo que es parte también del reto, y creo que don Leonardo ha asumido de alguna forma esto, el acceso a la información que se tenga por ejemplo, aspectos de carácter de educación sexual y el aspecto que se tenga de acceso real a métodos de anticoncepción, por ejemplo. Y cómo posiblemente en el 2021 tengamos muchos de esos jóvenes que nacieron en el año 2000 que ya sean padres no de uno, posiblemente hasta de 3, 4 hijos. Y eso no va a ser una tendencia que va a ser revertida en el corto plazo y que va a ser un escenario posible y real que nos vamos a encontrar en ese 2021. Don Leonardo, han concluido ustedes en que la educación del joven sería lo más importante. ¿Y cuál sería el papel de los padres? Esa relación entre los padres y la educación es bien interesante, porque una de las cosas que uno lamenta es que muchas veces los padres delegan la educación en la escuela o en el colegio. Yo creo que hay un papel para la familia que es muy importante, y es un papel que se combina con el de la escuela y el colegio. Pero tal vez, pensando en el 2021 y en lo que hemos venido viviendo, yo siento que los padres y los docentes tienen un reto que yo he sentido que es el reto más difícil. Y es que la educación en el pasado, como decía yo antes, era preparar a los niños y a los jóvenes para una vida en que había mucha certeza. Y entonces el énfasis era casi que producir jóvenes obedientes, bien portados, que aprendan a hacer lo que tienen que hacer. El mundo ya no es así. Entonces yo creo que el reto de los papás y de los docentes es preparar a los muchachos y a las muchachas para convertirse en esa persona que quieran ser, aunque eso no sea lo que soñaron los papás, aunque eso no sea lo que soñaron los docentes. Entonces, claro, es muy angustiante, porque de pronto la imagen de buen estudiante que tenía el profesor ya no calza con lo que es ser un buen ciudadano, ser una buena persona, y eso angustia. Tenemos que ir a un corte, pero antes yo quisiera preguntarles a ustedes, en una palabra, ¿cómo será el joven en el 2021? ¿Cómo, José Ricardo? Una palabra. Más diverso. Alejandro. Más ecologista. Don Leonardo. Más auténtico. Excelente. Amiga y amigo, gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 13, en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Vamos a ir a un pequeño corte, no se nos mueva de ahí, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros acá en Canal 13, en este programa Diálogos hacia el Bicentenario, que estará con todas y todos ustedes, amigo y amiga televidente, todos los miércoles en vivo aquí a través de Canal 13. Recuerdo que esto es una coproducción entre CEDAL, Centro de Estudios Democráticos de América Latina, y nuestro Canal 13, su Canal 13. Bueno, también tenemos redes sociales, hemos preguntado, tenemos un Facebook que se denomina Diálogos hacia el Bicentenario, y nos han llegado acá hasta nuestra mesa algunas preguntas para los invitados esta noche. Me voy a permitir preguntar, más bien decirles de qué se trata. Ellos preguntan en qué trabajarían los jóvenes, en el 2021, y yo quisiera pues trasladárselas a ustedes, don Leonardo, tal vez iniciar con usted este bloque. Sí, mira, hay una tendencia que yo no creo que vaya a cambiar, que se va moviendo desde una población que fue principalmente agrícola. O sea, hace 100 años, 3/4 partes de la gente trabajaba en la agricultura en Costa Rica. Eso fue cambiando, en este momento es como el 10%. Curiosamente, la misma cantidad de gente. O sea, en 1913 y hoy la misma cantidad de costarricenses trabajaban en la agricultura. Solo que el crecimiento de la población se fue yendo en parte a la industria, que es como un 15%, pero en realidad el 66, 67% de los ticos trabajamos en el sector servicios, en educación, en salud, en comercio, en turismo, en banca. Entonces yo pienso que eso va a seguir siendo así, pero tal vez el punto que a mí desde siempre me ha parecido clave es, si nosotros queremos que los ticos tengan un buen nivel de vida, cualquiera de esas ocupaciones, la agricultura, la industria o los servicios, tienen que ser sofisticados, tienen que tener mucho elemento de creatividad, de conocimiento, usar mucho la inteligencia, porque si no lo que te pasa es que terminas compitiendo con países que están dispuestos a vender la mano de obra muy barata, y ese es un camino que solo lleva a la pobreza. Entonces el reto nuestro es, si invertimos en educación, ¿cómo hacemos que esa educación realmente se note en las cosas en las que la gente trabaja? ¿Cómo haríamos, don José Ricardo? ¿Cómo haríamos? Conteste usted esa pregunta. Creo que en este caso es necesario, es
es importante, bueno, entender cuál es el papel de la tecnología que ha venido jugando, y creo que es importante también de tener en cuenta que muchas, como menciona Leonardo, muchas de las diferentes ocupaciones o de las diferentes áreas necesarias dentro de la existencia humana requieren la eficiencia, digamos, de ese tipo de elementos, y la digitalización que se presenta en todas las áreas, desde la parte médica, donde los expedientes podrían tener algún tipo de, ya no estar en papeles, sino propiamente tenerlos en otro tipo de formato, desde la parte educativa o la parte de archivos, desde la necesidad de ver cómo se hace más eficiente, por ejemplo, la parte de la producción agrícola, más interrelacionada con lo que tiene que ver con un desarrollo de carácter sustentable y íntimamente relacionado con el ambiente, hace que la necesidad, digamos, de buscar una educación de carácter que incorpore la tecnología, que incorpore la ciencia, sin abandonar aspectos de carácter humanístico y demás, que es parte de la formación, y lo hablamos en el bloque anterior, de cómo hacer para que ese buen ciudadano, esa buena persona no se pierda. Es esa combinación posiblemente que es muy fácil de decir, y es muy fácil decir deberíamos invertir por acá, pero cómo combinar en términos reales desde los programas educativos y desde la diferente enseñanza con infraestructura y las condiciones que tenemos, yo creo que es el gran reto, y eso es posiblemente una de las mayores complicaciones que tenemos de aplicar en un país con las condiciones como las nuestras. ¿Qué cree usted, Alejandra? Bueno, yo creo que nosotros vamos a ver muchos profesionales o personas con conocimiento técnico en revertir el cambio climático, en la contaminación ya existente, ¿verdad? Hace poco yo había leído como una revista donde venía cuáles van a ser los profesionales del futuro, y decían agricultores verticales, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que Costa Rica se va a plantear muy pronto, por el hecho de que ya las zonas agrícolas se están viendo, hay mucha presión sobre esas zonas agrícolas por el crecimiento urbano. Entonces yo creo que Costa Rica en el 2021 va a empezar a pensar en cómo incorporar más bien la agricultura vertical para poder brindar seguridad alimentaria a sus habitantes. Y también vamos a ver especialistas en adaptación al cambio climático y mucho de cómo trabajar el tema hídrico, de cómo utilizar más eficientemente todos los recursos hídricos que cuenta el país. Bueno, usted como activista climática, Alejandra, supongo que quisiera que los jóvenes vinieran o tuvieran incorporado ese chip de preocupación por el ambiente, por el agua, por el clima, y no solo usted, o sea, todos, pero usted como activista mucho más. Nos están preguntando también, don Leonardo, en redes sociales el asunto de los ingresos, y a mí me gustaría que lo abordara. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son un poco las perspectivas futuras? ¿Ganaría la gente más? Aquí hay dos problemas distintos. Uno que no me preocupa tanto y otro que me preocupa mucho. Yo creo que con lo que venimos haciendo en el país va a ir creciendo, y que en general el ingreso promedio va a aumentar y probablemente la pobreza va a bajar. Lo que no hemos logrado hacer es reducir la desigualdad, más bien la desigualdad se ha estado incrementando. Entonces, esos son los retos, y lo menciono para Costa Rica, pero es cierto en el mundo. Vivimos en un mundo en donde hay menos pobres que antes, pero hay más desigualdad. Entonces, ¿qué le está pasando a la economía que hace que haya tanta concentración y que el 5 o el 1% concentre un nivel de riqueza que es casi igual al de la mitad de la gente? Y ahí es donde entramos en un problema ya no de sostenibilidad ambiental, sino de sostenibilidad social y política. Esperaríamos, don Leonardo, que más bien la brecha hacia el 2021, cuando Costa Rica cumple 200 años de independencia, después de haber logrado tantos otros desafíos en otras áreas, disminuyera esa brecha. Usted está diciendo que a lo mejor la brecha es más grande, podría ser más grande. Se ha ensanchado, yo pienso que con la universalización de la educación y mejorar, digámoslo así, un poco lo que hablábamos ahora, una educación que ya no sea tan simplemente académica, sino que la parte técnica, la parte artística, la parte científica se mezclen para permitir producir cosas con más valor, cosas donde realmente nosotros podamos obtener más por nuestro trabajo en el mundo que lo que se hacía en el pasado. Eso podría contribuir a reducir la desigualdad.
siempre que tomemos otro tipo de decisiones, y estas son decisiones que a nadie le gusta, y voy a hablar de los temas odiosos. Todo el mundo me dice a mí, ¿por qué la educación en Costa Rica no es tan buena como en Finlandia? Y me dice, bueno, en el 2021 podría ser como Finlandia. Bueno, Finlandia gasta por estudiante 7 veces más que nosotros. ¿Por qué? Porque Finlandia tiene en impuestos como un 35% del PIB. Nosotros tenemos el 13%. Pero claro, nosotros queremos tener las escuelas de Finlandia, los hospitales de Holanda, las carreteras de Suecia y pagar los impuestos de Guatemala. Eso no funciona. Hablemos de redes sociales, ¿verdad? Interesantísimo, don Leonardo, usted lo que acaba de decir, pero yo quisiera, porque eso es parte de lo que nos han preguntado, y es precisamente si eso quitaría la intimidad, rompería la intimidad del joven costarricense cuando hay un aumento en las relaciones en redes sociales. Sí, precisamente ese era un tema que conversábamos antes del programa y tiene que ver con la posibilidad de perder privacidad por parte de los jóvenes, y no solo de los jóvenes, sino cualquier persona que esté inmersa dentro de las redes sociales, y a quienes también se les ingrese de muchas bases de datos y algunas de esas veces sin ni siquiera tener ese consentimiento. Hoy las redes sociales, tal como están concebidas, el Facebook, el Twitter, el Foursquare, todas estas redes sociales permiten prácticamente seguir a las personas con cada paso que da. Si estoy comiendo, lo publico en Twitter y lo subo la foto en Facebook y después hago el check-in en el lugar donde estoy comiendo. Y mucho de esto creo que es claro con todo lo que está pasando. Con toda esta discusión que se da a nivel internacional, con el tema de si Estados Unidos estaba espiando o no en algunos de los países, uno de sus funcionarios decía, nosotros no necesitamos ni siquiera espiar, de entre sus justificaciones, simplemente necesitamos meternos al Facebook de las personas. Y con solo eso sabemos toda la vida, dónde está, qué fotos publica, cuáles son sus patrones de consumo, quiénes son sus amigos y demás. Entonces, el manejo de carácter responsable y también identificar qué es lo que se sube, a cuáles redes accede, para qué se accede, qué se comunica. Creo que es algo que nos plantea un desafío y que posiblemente en este momento no hemos interiorizado, no estamos todavía listos, estamos en ese proceso de transición de lo que significa estar incluido ahí. Tengo que ir a un corte, perdón que le interrumpa, sí. Tengo que ir a un corte, pero yo quisiera preguntar, como en el bloque anterior, con una palabra, ¿cómo les gustaría a ustedes que fuera el joven en el 2021? ¿Cómo les gustaría a ustedes, José Ricardo? ¿Cómo les gustaría a usted? Que fuera más crítico. Alejandro. Más solidario. Don Leonardo. Muy parecido, pero en otra palabra, menos supersticioso. Bueno, gracias por esta contestación. Amiga y amigo, quédese usted ahí. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Diálogos hacia el Bicentenario. Estamos de vuelta acá en Canal 13, en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Este es un programa que está al aire gracias a la contribución de Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL, y Canal 13, para que usted y yo conozcamos más acerca de cómo será la Costa Rica después de 200 años de la independencia en el 2021. Bueno, y tenemos invitados esta noche, si usted llegó un poco tarde, pero tenemos que cerrar este programa del día de hoy y realmente ha sido hermoso el haber compartido con ustedes. Y yo quisiera, José Ricardo, comenzar con usted, de izquierda a derecha, para que usted nos diga precisamente qué esperaría usted, comenzamos diciendo cuáles son los desafíos y yo creo que ahora las expectativas. Usted es joven, pero hay más jóvenes que usted que estarán tomando y disputándose muchos elementos en el 2021. ¿Cuáles son sus expectativas? Hay dos elementos fundamentales. El primero de estos es que debemos entender ahora a la juventud no como juventud, sino como juventudes. Porque no es lo mismo hablar del joven que está en Capelladas, en Cartago, que es estudiante, al que está en el centro de San José o al que está en la frontera. Y segundo es que parte de este trabajo no es solo que uno está aislado como juventud o como juventudes dentro de una burbuja, sino que hay una relación a nivel intergeneracional. Y ahí nosotros, bueno, en este caso seguimos creyendo que no es un tema de relevo generacional, donde se llega a las personas que no son jóvenes, se entregan como la banderita y ahí se quedan, sino es un tema que implica ese encuentro generacional y que los retos y los desafíos que tenemos hoy en día no se resuelven con una discusión de la edad.
Para cerrar, creo que es importante, como lo mencionaba al inicio, hay 5 retos posiblemente que tienen las juventudes en este caso, que eran la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la felicidad, y que ante la pregunta anterior, en el caso del empleo y la desigualdad que se está generando, si eso va a cambiar. Yo creo que las expectativas es que busquemos revertir eso, porque el modelo que se ha venido planteando, el modelo de carácter desarrollo económico y demás, parece que no es suficiente. Y entonces es la responsabilidad hoy de las juventudes asumir ese proceso y involucrarse en buscar las mejores condiciones, no 2021, posiblemente pensando en la Costa Rica dentro de 50 años y dentro de 200 años, como muchos de nuestros antecesores lo hicieron, y por eso tenemos el Estado y el país que tenemos hoy en día. Alejandra, sus expectativas con la juventud. Mis expectativas es que las personas jóvenes del 2021 tengan una mayor conciencia de lo que implica estar en este planeta y logren también cambiar ese patrón de consumo que está llevando al planeta hacia la extinción, ¿verdad? Más que todo con una educación de cómo consumir, ¿verdad? De que si yo voy a comprar no sé, frijoles, entonces escoger el producto local, que se pregunten más de dónde es que vienen las cosas que se compran y si verdaderamente se necesitan o no. Don Leonardo, sus expectativas. Mis expectativas. A mí me gustaría, y es un poco paradójico, porque es un mundo que hace difícil ser más libre, pero me gustaría que los jóvenes fueran más libres. Y eso lo que yo lo entiendo es, uno, que tengan más conciencia de cómo quieren vivir, de saber vivir. 2, que tengan más conciencia de algo que en el fondo todo el mundo sabe, pero como que lo guardamos, que es que lo que más nos importa es la relación con los demás, ¿verdad? Que los demás nos quieran o no nos quieran, o nos respeten o no nos respeten, el tema de la convivencia, y eso como que nunca lo practicamos ni le dedicamos el tiempo necesario. Y lo tercero, y lo hemos dicho varias veces en el programa, es que tengan esa capacidad crítica de no creerse cualquier cuento. Yo lo decía antes, de ser menos supersticiosos. Este es un mundo en el que uno de los grandes riesgos es que los fanatismos lo jalen en una o en otra dirección, y entonces, yo no sé, tal vez yo lo resumiría en 2 palabras: es una juventud que tenga sensibilidad y que tenga sensatez. Más real. Don Leonardo, me quedo ahí con usted para preguntarle, si usted fuera un joven en el 2021, jóvenes de esos de 18, 17, 15 años, que desearíamos usted y yo tener, yo sé, ¿qué haría? ¿Qué le gustaría hacer? No, primero no querría devolverme. Yo creo que algo que a mí me enseñó papá es que uno vive cada etapa y la disfruta, así que yo estoy contento como estoy. Pero cuando uno piensa en esas edades, la adolescencia se puede sufrir mucho, y es algo que Ricardo decía, somos muy distintos todos. O sea, cuando yo saco fotos en las escuelas, lo que veo es montones de chiquillos enormemente distintos. Y en la adolescencia, las diferencias se pueden usar para discriminar, para alejar, para lastimar, para ofender, los apodos hasta los golpes. Entonces, aprender a disfrutar esa diversidad, a mí me parece que sería lo más lindo que le puede pasar a los jóvenes. Alejandra, si usted sería joven en el 2021, mujer joven, jovencita, ¿qué haría? Me hubiera gustado ser una consumidora más responsable desde joven. José Ricardo, ¿usted cómo sería? Bueno, posiblemente para ese año todavía sea joven. Entonces, estoy hablando de jóvenes de 18 años, pero 16, bueno, 17. Los que tienen sobre sus espaldas el futuro de este país. Por eso lo decía, como esa responsabilidad que se asume, y yo comparto con Leonardo, asumir esa diversidad como una riqueza. Entender que esas pequeñas o grandes diferencias que tenemos nos nutren, nos hacen más ricos, nos hacen, no sé, nos dan una capacidad de crear de manera distinta. Entonces creo que asumir ese reto del presente es lo que posiblemente haría también esa edad. Bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente el tiempo ya se nos ha ido. Agradecemos a ustedes, don Leonardo, Alejandra,
También, por supuesto, que a don José Ricardo por haber estado con nosotros en un hermoso tema de juventud. Por supuesto que gracias a La Butaca por haber estado con nosotros esta noche. Dentro de una semana, amiga y amigo televidente, le esperamos con otro tema que hemos preparado especialmente para usted. Hoy ha sido Juventud, de hoy en ocho será otro. Le invitamos para que esté con nosotros y a través de las redes sociales también usted pregunte en nuestra dirección de Facebook, que es Diálogos hacia el Bicentenario. Los esperamos dentro de una semana. Gracias por haber compartido con nosotros. Ana Jane Camacho se despide de todas y todos ustedes. Buenas noches.